Salud Pública. Corrupción porque compran ambulancias que no son ambulancias, han sido furgonetas mal adaptadas como ambulancias, compran medicinas caducadas, medicinas con sobreprecios, equipos médicos con sobreprecios. Y entonces pues se presentaban las denuncias con evidencias, pero como el presidente domina la Fiscalía, domina la Contraloría, domina las Cortes de Justicia, no pasa absolutamente nada. Y en este caso pues la ministra de Salud Pública salió libre de todas las acusaciones. Y tuvo que venir esta empresa Oret, que es relacionada con el gobierno de, digamos, es holandesa, porque en un convenio de cooperación con Holanda, el gobierno nacional compró equipos médicos con sobreprecio, como se denunció. Tuvieron que venir de Holanda a hacer las investigaciones y son ellos los que dicen que, como está en la parte de abajo, el costo de equipos excede en un 36%. Hubo sobreprecio del 36%. Entonces aquí hay evidencias clarísimas de la corrupción de este gobierno. Aquí no es cuento, aquí no es calumnia, aquí no es que los opositores no le queremos a Rafael Correa y por eso estamos denunciando corrupción. Aquí hay corrupción clarísima. Miren, 150 contratos viales del gobierno bajo sospecha. La corrupción es de tal magnitud que ya no la pueden parar y se les va de las manos. Acá pocos ahorradores encienden dudas en la Contraloría. No solamente que con el dinero de los ecuatorianos este gobierno hace permanente campaña electoral, está tratando de comprar conciencias, sino que encima de eso se roban la plata. No sé, pues aquí un escándalo, no recuerdo las cifras, pero por decir un valor costaban 50 centavos los focos, ellos los facturaron como que habían costado el doble, $1. Hacen campaña con el dinero de los ecuatorianos y encima se roban el dinero de los ecuatorianos. Aquí tenemos otro caso que ya les rebasó a ellos. Las denuncias de corrupción, bueno, eran, pero de todos los días, contra el ministro de Agricultura, Poveda, a tal punto que ellos mismos, en vista de que el fiscal las denuncias no hacía valer, se quería seguirle juicio en la asamblea, los asambleístas del gobierno no daban paso a los juicios políticos, pero ya la corrupción les rebasa, porque ya comienza a salir por todo lado. Entonces ellos mismos tienen una comisión de transparencia, denunciaron pues lo que ya sabía todo el Ecuador, la corrupción del ministro Poveda, y entonces le dictaron orden de prisión. Igual lo agarrarán, estará preso 3-4 meses, darán el show y luego pues saldrá en libertad y no pasa nada. Un subsecretario de gobierno, Chauvin, vinculado, acusado por los jueces inclusive de tener vínculos con el narcotráfico, subsecretario de gobierno, del gobierno de Rafael Correa, estuvo preso unos meses, ya está en libertad y sigue la impunidad, que es otra evidencia clarísima de este socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI igual corrupción, igual impunidad. Ha habido casos vergonzosos en el Ecuador. Cuando se le quiso seguir juicio político al ministro fiscal general del Estado, al doctor Washington Pesantes, porque no hacía absolutamente nada. Se presentaban denuncias, por ejemplo, de lo que dijo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de supuestos vínculos de las FARC con el gobierno del Ecuador. Nuestro partido político presentó la denuncia ante el fiscal para que se investigue. Y el fiscal, en lugar de investigar, le siguió una acción de traición a la patria a el jefe de bloque de nuestro partido político, Sociedad Patriótica, por haberse atrevido a pedirle al fiscal que investiguen esas denuncias internacionales. Y el presidente Correa públicamente le defendía que no va a permitir que le sigan juicio político al fiscal. Y el fiscal públicamente, como está por ahí en ese periódico, agradece al presidente al presidente Correa. Eso yo creo que no se debe ver en ningún país democrático del mundo. Acá también más informaciones se publican en el periódico hoy de que el presidente Correa, está subrayado, dijo en su cadena sabatina que no permitirá que se enjuicie a su ministra de Salud, Caroline Chang, es decir, interfiere en la justicia. Acá el propio gobierno aceptaba que Larrea, ex ministro de gobierno, ex ministro de seguridad interna y externa, y Chauvin, ex subsecretario de gobierno, tuvieron contacto con las FARC. El propio presidente Correa decía que en dónde está lo malo ser amigo de las FARC. Acá otra demostración de la impunidad, se archiva juicio político contra Raúl Vallejo con denuncias de corrupción. Acá igualmente no se dio paso a la denuncia, al juicio en contra del ministro de Obras Públicas con evidencias de corrupción clarísimas. Acá lo que dice la prensa, no hay fiscalización, y realmente no hay fiscalización, y uno de los fundamentos de un gobierno democrático es la rendición de cuentas. Acá no se rinde cuentas, como no se rinde cuentas en Cuba, como no se rendía cuentas en la ex Unión Soviética, como no se rendía cuentas en la Alemania comunista,
como parece que tampoco se rinde cuentas en Venezuela. Denuncias de inexperiencia y corrupción, rebaja de penas, es lo que tenemos en el Ecuador. La delincuencia, obviamente hay más pobreza, hay más desempleo y como consecuencia lógica, un caldo de cultivo adecuado, la violencia que se ha incrementado bárbaramente en nuestro país. Entonces, socialismo del siglo XXI igual corrupción, socialismo del siglo XXI igual impunidad, socialismo del siglo XXI igual delincuencia. El sicariato. Nunca antes en el Ecuador había sicariato y ahora pues como se abrieron las fronteras de par en par para que entre el bueno y el malo, el buen vecino y el mal vecino, pues el sicariato está causando terror en nuestro país. Socialismo del siglo XXI igual sicariato. Sicariato por parte del gobierno porque hay una gran persecución. Yo mismo conversaba ayer, luego de los 94 juicios que me siguieron, cuando hubo el golpe de Estado en mi contra, gané los 94 juicios, salí en libertad. Con el actual gobierno tengo 3 juicios. En uno me acusan de intentar matar a Rafael Correa. En alguna ocasión dijo Gustavo Larrea que Lucio Gutiérrez ha comprado un misil y que yo ya tengo la factura. Nunca indicó esa factura. Yo no conozco un misil, no sé, aquí un misil que siga una persona, los misiles de los que yo conozco, aquí tal vez puede decir Mario Pazmiño, siguen al metal o siguen al calor. No creo que hayan inventado un misil que siga, tal vez poner la fotografía de Rafael Correa, le siga a Rafael Correa, pero tengo un juicio por intentar matar a Rafael Correa, me piden 25 años me parece de prisión por atentar contra la seguridad del Estado. Tengo otro juicio en el que me acusan de piratería marítima, de que cuando yo era presidente de la República y había la base, los norteamericanos ocupaban una parte de la base ecuatoriana de Manta, que habría ordenado a los militares norteamericanos que hundan barcos ecuatorianos, me piden de 12 a 14 años de prisión. Y tengo otro juicio en el que me acusan de conspiración contra el gobierno de Rafael Correa, en unidad con militares e indígenas, y así mismo me ponen a atentar contra la seguridad del Estado. O sea, lo que pretende el gobierno es callar a las personas, atemorizarlas o que salgamos del país. Pero bueno, en mi caso, eso no lo voy a hacer, seguiré enfrentando a este gobierno. Miren, otra cosa, resultado del socialismo del siglo XXI, más desempleo. El desempleo golpea a más de 400.000 ecuatorianos, más de 1.000 personas cada día pierden su empleo. Por eso aproximadamente 400.000 cada año pierden el empleo en el Ecuador, porque ni los ecuatorianos quieren invertir, peor los extranjeros. Los ecuatorianos han cerrado sus empresas y se han ido a otros sitios en donde hay seguridad para invertir. Miren el despilfarro, que es evidente. La fuente del Fondo Monetario y Petroecuador. Mientras en nuestro gobierno hacíamos créditos a una tasa de interés del 1.87%, lo dice el Fondo Monetario, lo dice Petroecuador, el actual presidente de la República se endeuda al 7.25% con la China y acaba de hacer otro préstamo cerca del 7%. Es un despilfarro. Esto podría estar en los límites del peculado, porque esto no es dinero de Rafael Correa, es dinero de todos los ecuatorianos. En cada 1.000 millones de dólares estamos perdiendo como 50 millones de dólares que tanta falta le hacen a la gente pobre del país. La burocracia creció más de una cuarta parte en 3 años. Hay más de 100.000 empleados que Rafael Correa ha incrementado en el sector público con un sueldo promedio de $1.100. El socialismo igual despilfarro. Socialismo igual despilfarro. El presidente de la República se gasta 121 millones de dólares en publicidad. Eso es solo el presidente, porque el gobierno, como está más abajo, se gastan 216 millones en propaganda, el gobierno. Y solo el Ejecutivo, 121 millones de dólares. Lo hizo el comercio, no lo digo yo, Lucio Gutiérrez. Acá una denuncia que se publica en Vistazo, que la proforma es inconstitucional, porque miren cómo se despilfarra el dinero de los ecuatorianos. En seguridad se van a gastar 29 millones de dólares, en viajes al exterior 14 millones, en publicidad 29 millones, aunque se gasta mucho más, como ya se demostraba en la información anterior. Para viáticos 53 millones, esto es para los gabinetes itinerantes que él realiza al interior del Ecuador. En combustibles 45 millones, en consultorías 63 millones de dólares. Mientras el presidente no cumplió con lo que exige la Constitución, de que cada año se debe incrementar el 0.5% del Producto Interno Bruto para educación y para salud. Eso es algo así como 600 millones de dólares. Eso no incrementó. En cambio, el presidente para sus gastos se incrementó de 109 millones de dólares del 2009
a 325 millones de dólares para el 2010, presupuesto para el presidente de la República, y justamente está ahí esos datos, 325 millones de dólares. Falta el dato del 2009, que era como 109 millones de dólares. Él sí se incrementa, pero para educación, para salud, no lo hace. Acá otra denuncia de corrupción de un asambleísta nuestro. Miren la ineficiencia. Socialismo del siglo XXI igual ineficiencia. Mientras en nuestro gobierno, como dice el Banco Central en nuestro gobierno tenía autonomía, como debe ser en un gobierno democrático. Ahora el Banco Central es, digamos, una dependencia más del gobierno. Sin embargo, ese Banco Central dice pues que en el gobierno nuestro la economía creció al 8%, con el socialismo del siglo XXI en el 2009 se creció al 0.36%. En nuestro caso el crecimiento más alto en esa época de América, ahora pues el crecimiento, creo que dejando a Venezuela, más bajo de América. En un caso el más alto, ahora el más bajo de América. Ellos hacen propaganda que nunca el petróleo ha sido tan bien manejado como en el gobierno de Correa, que han ahorrado $1.000 millones y sacan la propaganda cínica, mentirosa, a través de los medios de comunicación, y manipulan y le confunden al pueblo. Pero esto es lo que dice el Banco Central, que mientras de nuestro gobierno se incrementó la producción petrolera por la inversión, por la seguridad, por la confianza que existía, en el actual gobierno la producción petrolera se redujo y se sigue reduciendo más, a pesar de que el precio del petróleo pues en la actualidad es 5 o 6 veces más alto que el que nosotros teníamos en nuestro gobierno. Y miren lo que sacaron en un estudio los de Cordes, que el porcentaje de inversión en educación del gasto total en nuestro gobierno fue del 16.3%, en el del presidente Correa en el 2009 es del 14% y en el 2010 es del 12.5%. Sin embargo, el presidente Correa en la propaganda no saca porcentajes, saca cantidades, y el 12.5% obviamente el presupuesto de él es de 22.000 millones de dólares, es mucho más que lo que yo invertí con un presupuesto de 6.800 millones de dólares. Nosotros iniciamos la construcción de 3 grandes proyectos hidroeléctricos, el presidente Correa hasta el momento ni uno solo. Hubo apagones por la irresponsabilidad del gobierno, y esta noticia salió hace unos pocos días, el 18 de septiembre, se publicaba en El Comercio, en donde dice pues que en una comparación de 17 países de América Latina, el Ecuador es en donde más ha caído la desigualdad. En otras palabras, nuestro país es donde más ha mejorado la distribución del ingreso, y eso pues fue justamente en la etapa de nuestro gobierno, 2003-2007, el estudio. Y acá también hay otro estudio publicado o realizado por la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es muy afín al gobierno, y lo tomamos de un artículo que se publicó en el periódico Hoy el 7 de septiembre, dice Bajó la pobreza, en donde mencionan que en el gobierno, prácticamente en mi periodo 2003, 2005 y hasta el 2006, creo que es ese estudio, la pobreza se redujo en más del 4% cada año, con una inversión del 4.9% del Producto Interno Bruto, unos 1.600 millones de dólares, yo creo que será, sí, 1.600 millones de dólares. Con el actual gobierno entre el 2007 y el 2010, con una inversión de más de, no sé, 3 veces, ahí se daban el resultado con relación al Producto Interno Bruto. Con la inversión del 10% del Producto Interno Bruto en obra pública, la pobreza se reduce en menos del 1%, demostrándose la irresponsabilidad, demostrándose la corrupción, el despilfarro que existe en el socialismo del siglo XXI, porque no hay quien controle, porque como ellos son dueños de la Contraloría, son dueños de la Fiscalía, son dueños de las Cortes de Justicia, manipulan, chantajean, presionan a los medios de comunicación, especialmente televisión. Entonces pues hay total impunidad, hay total corrupción, y esos son los resultados que los dicen ellos mismos. Esto lo dice la FLACSO, no lo digo yo, simplemente yo me refiero a los hechos, a los datos, y se publicó un artículo el 7 de septiembre del 2010, Felipe Burbano de Lara es el que hacía ese comentario, y se demuestra pues la ineficiencia a pesar de la gran cantidad de dinero. O sea, estos socialistas son buenos para administrar la abundancia,
Ya quisiera verles administrando el país